En el corazón de Madrid. En las oficinas relucientes de la empresa Tecnored. Javier López se detuvo un instante antes de cruzar la puerta del centro de operaciones. Sabía que ese momento sería el principio del fin para alguien. Y no sería él. El aire estaba cargado de esa tensión que se acumula como nubes antes de una tormenta. El zumbido de los servidores como un latido constante que nadie más parecía oír. Miguel Herrera. El hijo del presidente. Estaba allí plantado. Con los brazos cruzados como si dirigiera una orquesta invisible. No un hub de redes que manejaba millones en transacciones diarias. Dame la contraseña del servidor principal y sal de la propiedad. Espetó Miguel. Con esa arrogancia que solo el nepotismo puede forjar. Como un toro joven que embiste sin medir las consecuencias. Dos guardias de seguridad privada flanqueaban la escena. Uno con mirada de disculpa. El otro solo pensando en su sueldo. Javier no parpadeó. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una llave maestra para el rack principal y se la entregó como quien pasa un veneno disfrazado de regalo. «Tienes 2 horas», murmuró con voz calmada, pero cargada de un peso que Miguel no captó. Después de eso, esto se convierte en un espectáculo de luces sin alma. La traición ardía en el pecho de Javier. No como una llama rápida, sino como brasas que se avivan con el tiempo. Recordándole los 12 años de lealtad pisoteados por un capricho familiar. La salida de Javier fue registrada a las 8:02 exactamente. Caminó hacia la puerta mirando fijo a la cámara de seguridad. Con pasos deliberados. Sin volver la vista atrás. El lector de tarjetas pitó una vez. Sellando su marcha como un capítulo cerrado. Pero en realidad, nada estaba cerrado, todo estaba en cuenta regresiva. Lo que Miguel no sabía era que esa llave era tan útil como un paraguas en el desierto. El control real no estaba en metal ni en cerraduras físicas, residía en rutinas ocultas. Accesos en capas y lógicas heredadas que un recién graduado de una universidad elitista como la Complutense ni siquiera imaginaba. Miguel había heredado el trono. Sí. Pero sin el mapa para navegarlo. Y mucho menos para evitar las minas. No era personal al principio. Pero se volvió personal cuando Miguel lo hizo así. Javier había construido redundancias que resistirían incendios. Ciberataques o apagones totales. Pero nada preparaba un sistema para la ignorancia armada con autoridad. Lo despojaron de accesos como si fuera un trámite burocrático. Sin preguntar por las entrañas que él había diseñado. Ocultas bajo interfaces pulidas que Miguel imponía desde su despacho con vistas al retiro. El silencio en el ascensor bajando era ensordecedor. Nadie hablaba, ni los guardias. Ni la recepcionista que evitó su mirada. Ellos intuían la grieta. Aunque no el abismo. Javier no se detuvo en su taquilla, llevaba todo lo necesario en su mente y en su teléfono. ¿Fuera? El aire madrileño era fresco. Con ese toque de polución que recuerda que la ciudad nunca duerme. Se sentó en su coche. Tocó la pantalla del móvil 2 veces. Eso fue todo, un toque para activar el protocolo de cascada dormido. Otro para enviar un registro timbrado a su abogado. No por demandar. No aún, solo por el registro. Failsafe, init 2. Así lo había bautizado. Simple y directo. Como un refrán español, más vale prevenir que curar. El demonio de latido mantendría todo en marcha por exactamente 120 minutos tras su última sincronización biométrica. Sin huella dactilar. Sin continuidad, sin continuidad. Sin control. Y Miguel no tenía su huella. Ni la tendría jamás. Javier se recostó en el asiento. Observando el edificio por el retrovisor. Con luces aún brillantes y empleados ajenos al drama. Sorbiendo cafés de máquina. No sabían nada. Pero pronto lo harían.
Les había dado lo que pedían, lo que no entendían era que lo esencial había salido por la puerta a las 8:02. Y el reloj ya corría. Miguel entró en la sala como un conquistador descubriendo América, confundiendo el brillo de los paneles con sabiduría propia. Las paredes del centro de operaciones estaban llenas de monitores y dashboards. Cables ordenados como en una catedral gótica. Diseñados por Javier para que nadie tuviera que bucear en el caos subyacente. Pero esa belleza era traicionera, hacía creer que el control era superficial. Miguel asumía que la corona lo convertía en rey. Que ver equivalía a dominar. El verdadero esqueleto estaba enterrado en cadenas de acceso replicadas manualmente. Lógicas de quórum que exigían coordinación temporal y contingencias de interruptor muerto que ninguna automatización podía anular. Cuando Javier decía que había construido el sistema, no hablaba de instalar software, hablaba de envolverlo en salvaguardas que sobrevivirían a cualquier mandato ejecutivo. Mucho menos al de un heredero mimado. En las últimas semanas, cuando los rumores de que Miguel tomaría un rol más activo circularon como chismes en una tertulia, Javier olió la invasión. Notó fisuras, políticas no autorizadas empujadas a las 2:13 de la madrugada. Certificados SSL revocados con cadenas rotas. Reglas de firewall reescritas desde IPs ajenas al equipo. Nadie en la cúpula preguntó, él sí. Y los rastros llevaban al equipo de consultores de Miguel. Modernizadores, con zapatos relucientes y cero memoria institucional. Un día, encontró que el departamento de marketing tenía acceso root solo para pruebas. Javier asintió. Imprimió el registro y lo añadió a su carpeta bajo el escritorio. Ese día renombró el archivo a pila de salvaguardas. Nunca planeó incendiar nada, solo sabía que si ellos encendían la mecha, él no se asfixiaría en el humo. Los protocolos nacieron de experiencia, no de rencor. Había visto el mismo drama 10 años antes con otro nombre en la placa del presidente. Alguien cree ser más listo que la arquitectura hasta que las luces se apagan y el pánico huele a tinta de impresora. La pila de salvaguardas lo tenía todo: capturas de pantalla, historial de hit, salidas de terminal, un rastro en papel imposible de enterrar. Incluía hasta una foto de una nota adhesiva en la consola con "no tocar". Funciona en rotulador rosa. Pero la joya era la prueba de revocación, 2 años atrás. Javier insertó una política en el sistema de orquestación etiquetada, protocolo de reenganche FileSafe, manual solo. Para eventos cisne negro. Emergencias reales. Todas las escaladas digitales se bloqueaban sin un token físico. Huella dactilar y una frase rotativa que solo él conocía. Esa política acababa de ser revocada por el equipo de Miguel. Sin leer el rastro de auditoría. Javier verificó sus logs tras salir, a las 8:05. La primera bandera de advertencia pingueó el validador interno. Envió una rutina y recibió un token inválido, confirmando la cuenta atrás. FileSafe init verificado. TIC. Creían tener las llaves, pero las cerraduras no las reconocían. De vuelta en su apartamento en Chamberí, Javier dejó el disco con la pila de salvaguardas. No necesitaba abrirlo, todo estaba en movimiento. El sistema actuaba como debía ante la ausencia de administrador válido. Por 2 horas fingiría normalidad. Hasta que no. En ese lapso, Miguel podía revertir el daño. Contactarlo. Disculparse incluso. Pero Javier sabía que no lo haría. Gente como él no cree en problemas hasta que su nombre figura en el informe de incidencia. Y aún entonces, culpan al clima. Así que observó y esperó. Fase 1 completa, credenciales expirando en segundo plano. Tokens marcados como flotantes en el grafo de acceso. Los scripts profundos no eran ruidosos, solo se desconectaban. Sincronizaciones de backup paradas. Handshakes de autenticación fallando en silencio. El sistema atenuaba las luces tras bambalinas. Como un telón bajando detrás de un actor que aún recita su monólogo.
Javier miró el reloj, 98 minutos restantes. Y aún no notaban nada. La llave del rack que Miguel guardó como trofeo era puro teatro. Un souvenir para quien creía que el control venía con carteles y laminados. Podía agitarla como un cetro real, no importaba. Porque lo esencial ya se desvanecía bajo sus pies. Las cerraduras que Javier construyó eran lógicas. Estratificadas. Vivas. Los sistemas centrales dependían de firmas de quórum entre subsistemas. Un círculo de confianza digital que se verificaba cada pocos minutos. Quitar un nodo y los otros preguntaban, quitarlo a él. Y el quórum se desmoronaba. Pero había más, monitores de latido chequeando su PIN biométrico cada 48 horas. No se anunciaba, sin email. Sin destello en dashboard. Solo silencio. El silencio que un sistema inteligente interpreta como golpe de estado. Sin huella. Sin continuidad. Esa mañana. Javier aseguró que no habría huella. Al salir. Tecleó la confirmación final. El último paso que convertía protocolo en inevitabilidad. Un keystroke enterrado tras un trigger encriptado. Apenas un susurro. Pero adentro. Un reloj inició. Failsafe, init 2. Una secuencia dormida. Ideada años atrás como herramienta de modelado de resiliencia. Había crecido. Convertido en guardián. El sistema operaría bajo ilusión de estabilidad por 120 minutos exactos, tiempo para corregir un error. Para taponar una fuga. Pero no para que el pánico paralizara. Si en esas horas nadie autenticaba con patrón biométrico y handshake de frase rotativa sobre una curva de hash personalizada, la pila cascadearía. Primero suave, cortar llamadas API externas. Revertir bloques de datos cacheados. Congelar sandboxes de alto riesgo. Luego duro, purgar memoria de sesión. Borrar tablas de rutas locales. Revocar permisos heredados. Y finalmente apagar las luces. La cascada no se anunciaba con sirenas ni banners rojos, simplemente comenzaba. Callada como un confesor. Cerrando la última puerta antes de la tormenta. Y esa tormenta estaba a exactamente 1 hora y 54 minutos. En su apartamento. Javier se paró ante el fregadero. Viendo el sol reflejarse en su viejo cordón con la tarjeta aún enganchada. Rayada desde un incidente en el rack en 2017. No echaba de menos el lugar, echaba de menos lo que fue antes de convertirse en vitrina para el ego de Miguel. Inició el nodo aislado que mantenía offline para emergencias y chequeó los logs. Los primeros signos aparecían, 2 intentos de autenticación fallidos. Ninguno con firma biométrica. El algoritmo de quórum degradó el nivel de confianza de verificado activo a incierto pendiente. No un colapso. Pero el suelo se había inclinado una fracción. Si observabas de verdad, sabías que la tierra temblaría. Javier recorrió la documentación interna que escribió años atrás. Notas para el administrador futuro que nunca llegó. Una línea bajo el encabezado de protocolo de latido destacaba, propósito, prevenir toma hostil. Trigger, silencio. Silencio. Esa era la genialidad, no venganza. No retribución. Solo ausencia. Un sistema diseñado para reconocer traición no por intrusión, sino por omisión. Porque las amenazas reales no derriban puertas, quitan a quien sabe cerrarlas. Javier vio los logs avanzar, otro override fallido. Aún sin biométrica. 97 minutos. Y Miguel ignoraba que perdía su corona ante un latido inaudible. Era como ver a un adolescente dar una charla sobre mecánica cuántica con el doble de confianza y cero comprensión. Miguel vestía el rol, mangas arremangadas mostrando su reloj caro. Chaqueta doblada sobre una silla como si estuviera demasiado ocupado revolucionando la industria. Alrededor. Inversores pululaban.
sorbiendo lattes de avena y mordisqueando croissants traídos de una pastelería chic en Malasaña. El lugar olía a limpiador cítrico y desesperación. Rediseñado desde cero. Presumía Miguel. Guiándolos por el centro como un agente inmobiliario vendiendo un ático que no compró. Optimizado. Centralizado. Hermoso. Repetía hermoso como si significara algo. Las paredes pulsaban con dashboards que Javier construyó en fines de semana olvidados. Todo verde a simple vista. Pero de cerca. Un campo parpadeaba levemente, validación pendiente. Miguel no lo vio. O peor. Lo tomó por decoración. Entonces vino la pregunta, un venture capitalist con patas de gallo y voz de quien ha visto suficientes tontos preguntó. ¿Qué impulsa vuestra redundancia? La sala se congeló. Era una pregunta que no se hace sin saber la respuesta. Miguel no la sabía. Hemos ido a cloud agnóstico. Replicó con fluidez. Como quien dice, diversificamos el portafolio, queriendo decir, compramos cripto y rezamos. Failover automático total en 3 entornos espejo. Todo scripting propietario. Javier casi se atraganta con su café desde 2 códigos postales de distancia. Porque 30 minutos antes de esa gala matutina había deshabilitado cada vía de failover. No sabotaje. Protocolo, al inicializarse el FileSafe. El failover esperaba revalidación para evitar duplicar configs comprometidas. Principio core de la arquitectura. Uno que Miguel pasó por alto o ignoró. Si no hubiera id válido, su biométrica y frase rotativa conocida solo por el sistema. Nada conmutaría. La ilusión de redundancia persistía. Pero un fallo los dejaría frotando palos para hacer fuego. Uno de los ingenieros junior asintió hacia un panel, respaldando a su jefe. Pero su voz temblaba. Un observador agudo notaría el filo, los inversores no. Aún. Pero el VC que preguntó se demoró. Ladeó la cabeza hacia el dashboard principal y entrecerró ojos ante el parpadeo. Validación pendiente. Tocó la pantalla. Pero no reaccionó, solo un indicador de decisión tomada pero no confirmada. Como una luz de check engine en un coche robado. Ignorada. Fuera del sistema. Los logs mostraban todo a Javier, servicios internos pingueando el bowl de credenciales. Recibiendo respuestas estáticas. Todo parecía óptime. Pero la casa ya estaba llena de gas, las luces aún encendidas. Vio llamadas API colándose. Deriva de timestamps entre subsistemas pasando los 45 minutos. No suficiente para alertar. Pero al cruzar 60. El mecanismo de FAL susurraría a los servicios core, algo no va bien. Ese susurro crecería hasta que el sistema dejara de pedir permiso y empezara a cerrar puertas. Y allí estaba Miguel. Alzando una mimosa como si hubiera curado el cáncer. Por el futuro. Brindó. Que sea tan suave como este lanzamiento. Chocaron copas. Rieron. Se tomaron selfies ante dashboards construidos en fines de semana que nadie recordaba. Javier chequeó la cuenta, 1 hora y 1 minuto restante. Y nadie en ese centro se daba cuenta de que cenaban en un edificio preparándose para oscurecerse. A T-10 minutos. El demonio de latido hizo lo programado, envió un pin al bowl de credenciales bajo 5 capas de lógica. Cada una reconociendo el toque del arquitecto. Sin llave. Sin huella. Sin override. El silencio retornado fue más ruidoso que cualquier alarma. Inmediatamente. Fase 2, logs centrales y millones de entradas. Analíticas en tiempo real. Telemetría API. Memoria transaccional, empezaron a duplicarse a almacenamiento frío. No un bucket cloud. No un endpoint SAS conveniente. Sino drives físicos en una ubicación bowl que nadie había accedido desde el último ciclo de auditoría. Javier lo diseñó así,
La paranoia es pereza para quien entiende la caducidad de la confianza. Mientras duplicaba. Un segundo proceso borraba logs del sistema vivo. Sin pop-up. Sin advertencia dramática. Solo ausencia, la que no notas hasta que alguien pregunta dónde fue eso. Nadie dijo nada. Aún. En cambio, dashboards empezaron a colgarse. Lento al principio. Latencia de queries chocando contra un muro. Gráficos tartamudeando. Sesiones cayendo a modo diagnóstico, ventanas CLI parpadeando una vez antes de ennegrecerse. Ingenieros pensaron glitch. Fuga de memoria. Hipo de la pila de render. Alguien bromeó sobre reiniciar el servidor de render. No sabían que era un bucle de bloqueo, silencioso. Recursivo. Ininterrumpible. 7 minutos para blackout. En el tercer piso. Un gerente de producto llamó, su panel de reporting no refrescaba. Helpdesk lo flagueó. Tier 1 lo pasó a Tier 2. Tier 2 ya lidiaba con por qué el cluster backend no respondía un EAL check en 8 minutos. Sin alertas enviadas. Porque el sistema de alertas fue el primero en caer. 4 minutos. El Bold Root entró en modo validación, umbral final. No más advertencias suaves. No más demoras. El sistema pidió confirmación a cada tier de su cadena de confianza, NAL. 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 2 minutos. Los altavoces sonaron, 3 tonos nítidos. Neutrales. Validación de sistema expirada. Autoridad no reconocida. Contacte al arquitecto del sistema. Javier imaginaba la cara de Miguel. ¿Quién es el arquitecto? No un nombre aprendido. Quizás pensó en el vender de dashboards. O en su equipo de consultores que recomendó eliminar bloatware legado como bloqueos biométricos. Quizás se creyó él mismo. No lo era. En ese momento, la consola interna registró la escalada final, protocolo FileSafe 112C activado. Falta de validación. Iniciando reboot duro. Sin claxones. Sin luces rojas parpadeantes. Solo un drenaje gentil de poder. Como marea retrocediendo antes del tsunami. El inversor que preguntó sobre redundancia aún estaba allí. Congelado. Viendo terminales ennegrecerse uno a uno. Un ingeniero gritó, perdimos routing. Otro, no. Perdimos todo. Las luces físicas seguían, el back zumbaba. Pero el alma del sistema se había ido. Retraída a un bowl desconocido. Desde su apartamento. Javier lo vio todo sin alegría, no venganza. Diseño. A las 10:02 exactas. Todo murió. No un parpadeo. No un crash dramático, 56 paneles planos. Docena de dashboards. 3 proyectores. Todos negros al unísono. Como un chasquido succionando el oxígeno. Miguel quedó boquiabierto. Mimosa a medio beber en mano. Mirando la pared principal como si lo hubiera traicionado personalmente. El color huyó de su rostro más lento que los datos de sus sistemas. Empezó a gritar, reiniciad los servidores. Reboot los dashboards. ¿Quién autorizó esto? Nadie respondió. Porque nadie sabía, ni consultores traídos. Ni ingenieros marginados por no ser ágiles. Ni analistas junior temblando tanto que su lanyard clicaba contra el cinturón. Alguien intentó llamar interno, sin tono. Slack, muerto. Celular, sin señal. Routing abajo total. La sala, llena de bas. Ego y sol filtrado 30 minutos antes. Ahora era una tumba. Hasta los fans de Rax callaron. Sin fanfarria. La pantalla principal parpadeó y mostró, ingrese credenciales de validación. Abajo,
Tiempo expirado. Sistema offline total. Datos preservados en escrow. Miguel giró al ingeniero más cercano. Arregladlo ya. El tipo palideció. Confundido, ¿qué escrow? ¿Qué significa? Una mujer de infraestructura susurró, ¿dónde están los logs de rack? Nadie respondió. Porque nadie sabía dónde vivían realmente los racks, conocían salas de display. Paneles superficiales. UI limpia con tocles que Miguel demandó desde día 1. Pero logs reales enterrados en subnet no accedida en meses. Nodo legado en rack subterráneo tras puerta que requería 3 aprobaciones. ¿Y quién autorizaba esas? Miguel señaló un teclado, probad el código de emergencia. Alguien tecleó, tono suave. Inválido. Otro intentó credencial backup. Override que juraban funcionaba. Inválido. Pánico instalándose, moviéndose rápido. Clicando. Tecleando. Reiniciando terminales mudos como guacamole con fantasma. Nada cambiaba. Javier vio FIPS desde su apartamento, nodo de auditoría silencioso aún sincronizado a telemetría core mostrando caos. Flags de paquetes desesperados. Autenticaciones fallidas. Escalada final. Bloqueo sandbox duro en servicios activos. ¿Una pantalla al fondo? No actualizada nueva UI. Mostraba última entrada, protocolo FileSafe 112C. Ejecución completa. Abajo. Texto pequeño, datos en escrow a Bowl 6B. Recuperación requiere clave de arquitecto o autorización de junta. Ironía, Bolt en su edificio. Subsuelo. Offline, solo Javier podía abrir sin wipe. Miguel gritó de nuevo, algo sobre demandas. Brecha contractual. Daño a marca. Pero solo siguió el zumbido de pánico asentándose. Tenían todo en papel, edificio. Centro. Equipo. Fondos. Lo que faltaba era lo esencial, él. Javier se recostó. Sorbió café. Esperó. La llamada siempre llega. Cuando Javier cruzó la puerta de seguridad, nadie lo detuvo. Escáner de tarjetas abajo desde Blackout. Pero un guardia lo reconoció y abrió sin palabra. No agradeció, no arrogancia. Foco. No se agradece a quien se aparta cuando el fuego ya consume medio edificio. El lugar estaba quieto de forma errónea, sin zumbido de servidores. Sin teclados. Sin caos susurrado de gente fingiendo entender un sistema roto. Solo aire muerto y moqueta oliendo a huevos caterizados y orgullo quemado. En el centro. Mirando la pantalla mayor con mensaje gris, validación expirada. Datos en escrow. Estaba Antonio Herrera. El presidente. No el hijo. No se giró al entrar Javier, ojos fijos en la pantalla. Silencio largo. Finalmente, ¿lo construiste tú? No pregunta. Afirmación. ¿Cómo aceptar la gravedad? Javier asintió. ¿Puedes arreglarlo? Pausa. ¿Puedo? Antonio parecía más viejo. Cansado no de vacaciones pendientes, sino de confiar mal por razones erróneas. Pero hay una cláusula de escrow. Dijo lento. ¿En tu contrato? Ahora lo miró. Ojos firmes. No defensivos ni apologéticos. Resignados. Reactivación requiere tu aprobación escrita o rebuild forense completo. ¿Qué legal dice tomaría 6 meses mínimo? Javier no asintió, dejó silencio hablar. Peso de cláusula asentándose como humo. Antonio sabía, la firmó. 2 años atrás. Cuando Javier reescribió estándares de arquitectura e incluyó cláusula de sistema soberano, protocolo embebido para prevenir tomas de emergencia sin validación de cadena de mando. Sino override.
Sin privilegios admin temporales. Sin backdoor ejecutivo. El sistema respondía solo a Elo junta completa por escrito. Documentado públicamente. Javier añadió eso tras un casi desastre en fusión pasada. Nadie objetó entonces, Antonio lo alabó, protegías la estructura. Ahora, la estructura había rechazado el secuestro. Antonio se pasó mano por cabello. Temblando levemente, no de miedo. De contención. ¿Qué necesitarías? Javier dejó pregunta colgar, no ignorancia. Sino para que sintiera reversión. No castigo. Corrección. Hay diferencia. Pasillo abajo. Ingenieros discutían en voz baja. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía llaves digitales ni estructurales. Construyeron imperio sobre Bolt sin preguntar debajo. Antonio miró de nuevo, bien. Javier ladeó cabeza, depende. ¿Quieres restaurar operaciones o solo encender luces? No Frinchet, exhaló por nariz. Asintió lento, quiero arreglar esto. Javier lo creyó. Pero ya no importaba la creencia de Antonio, importaba la suya. La sala olía a papel y tensión. Como boardrooms cuando viejos guardias se dan cuenta que el equipo de limpieza sabe más de cimientos que el arquitecto. 12 sentados alrededor de mesa costosa como su matrícula universitaria. Todos callados, algunos avergonzados. Otros calculando. Solo una silla vacía al final, la de Miguel. No invitado. Aún. Javier habló sin alzar voz, mi posición se reinstaura. ¿Inmediato? Sin pushback. Plumas sobre blogs. Reporto solo a junta. Continuó. Sin líneas punteadas. Sin escalada lateral. Sin excepciones. Sin interrupción. Consejero general escribiendo rápido. Protocolos operativos no modificables. Suspendables ni overrideables sin firma dual mía y chair de junta. No CEO. No CIO. No consultor. Miradas intercambiadas, Javier dejó asentarse. El CFO abrió boca. La cerró. Sabio. Siguió, hijo de CEO recibe 0 privilegios hasta completar entrenamiento. Certificación y comprensión plena de protocolos que intentó manejar. No shadow access ni visibilidad admin hasta mi firma personal. Pausa larga. Javier prosiguió, rotaciones de claves de emergencia autorizadas en persona por quórum. No email. No Zoom, en sala. Load. Verificado. Sellado físico. Si ralentiza. Bien, sistema cauto. No conveniente. Al final. Tocó carpeta en mesa, pila de salvaguardas intacta. Intocada. Su lógica. Reglas failover. Protocolos de autocorrección no reconfigurables. Redeployables ni stripping en esfuerzos de modernización futuros. Silencio siguió, no tenso. Sino de admisión de que pusieron compañía al borde por confundir pulido con arquitectura. Antonio. Dedos bajo mentón. No argumentó ni negoció, exhaló, acordado. Cabezas asintieron. Algunas reacias. Otras aliviadas. Shair habló, una cosa más. Una vez finalizado. Tu firma en Lowe's de autoridad. Sacó página impresa de Binder. Requisito procedimental antiguo reemplazado por trals digitales pero no retirado. ¿Públicamente? Javier entendió, no solo reinstauración. Reclamación. Visibilidad. Sistema no solo sound arquitectónicamente, debía verse así. Verse suyo. Deslizó página con pluma. Firmo tras reunirnos con él. Cejas alzadas, ¿el hijo? Asintió, debe oírlo. Chair se recostó. Pensó. Miró a Antonio.
Él gesticuló a asistente, tráelo. Miguel se sentó rígido, intentando no quebrar. Pero sudor en sien lo delataba. Manos planas en mesa. Dedos curvados resistiendo agarre. Frente. Junta pétrea. Arriba. Pantalla parpadeando, sistema bloqueado. Ewaiting autorización. Script de reboot entre ellos, 5 líneas. Sin flash. Solo comandos. Cada uno trigger para despertar sistema en orden exacto de construcción. Si sabías leerlo, él no. Shaira Javier, reautorizas operaciones. Asintió. Pero no tomó pluma. Deslizó script hacia Miguel, notout. Espejo. Lee esta línea en voz alta. Miró abajo. Arriba. Insert. Javier esperó. Respiró. Entrecerró ojos, init credential secure. Voz falló. Intentó de nuevo. Tropezó en sintaxis. ¿Por qué llama validación filesafe en línea 2 antes de clave master? Paró. Miró arriba. Ese momento, se dio cuenta de haber pilotado jet sin saber volar. Pulsando botones sin preguntar. Javier tomó pluma. Firmó. Sacó de chaqueta clave final. Sistema pausó. Parpadeó. Revivió. Luces reaparecieron en dashboard. Routing reanudado. Servicios internos realineados. Comms externas reestablecidas. Zumbido llenó sala, no pánico. Electricidad. Sistema. Dormido 2 horas. Despierto. Operacional. Estable. Inconfundiblemente suyo. Javier se levantó, sala silenciosa. No necesitaba aplausos. Ni Victory Lap. Al girar hacia puerta. Miró sobre hombro a Miguel. Aún sentado. Mirando pantalla de comandos incomprensibles en sistema llano de su ego. Aún tienes 2 horas. Dijo suave. Úsalas mejor la próxima. Miguel nada dijo. Mandíbula apretada. Glow de reboot sombreando ojos. Javier salió mientras lows refrescaban y cuenta iniciaba, no hacia colapso. Hacia control. Detrás. Luz flicked de nuevo en centro. Y en medio. Joven entendió heredar sistema basado en más que confianza. El sistema latió. Lección quemada.